Ya estamos de vuelta acá en la Hermandad. Hay un tema que nos ha afectado a todos. A unos más, a otros menos, pero una nevazón. Hace unos días en el centro sur de nuestro país, lluvias, vientos fuertes, cayeron árboles, cambio climático han dicho. Este último tiempo, nuevamente la naturaleza nos ha azotado con fuerza. Vamos a ir a una zona de tarot. Álvaro, te necesitamos. Vanessa, te necesitamos. Vamos a ir a una zona de tarot y vamos a hablar del cambio climático. Vamos a hablar de lo que viene. Mientras Álvaro despliega, ha escogido un mazo diferente al que tenía puesto Álvaro, ha cambiado su mazo. Vanessa, ¿viene más nieve para el centro sur de nuestro país? Veamos. ¿Qué dice el tarot? ¿Qué es lo que ves? Porque hay gente que dice que esto se puede repetir. Vamos a ver. Efectivamente, por lo que me salen las cartas, la primera es la voz interior. No sé si se puede ver, os las muestro. La primera es la voz interior. O sea, algo nos está gritando que tenemos que parar ciertos comportamientos como seres humanos, ¿ya? Que estamos provocando estos cambios climáticos tan abruptos. La carta del control nos indica que no va a ser tan fuerte o va a ser muy sutil, quizás como la última que tuvimos, o un poquito menor, ¿ya? Que dure menos tiempo. La tercera carta es la carta del agotamiento, va a ser la última de este año. También, con esta nevazón, y como el cambio climático está tan drástico, no solo en Chile, también lo hemos visto en otros lugares del mundo donde han habido tornados temporales. Falta todavía, por la carta del vacío, el hacia adentro y el darse cuenta, mucha agua. Y yo creo que eso es lo que nos va a golpear más fuerte. ¿Agua? ¿Lluvia? Mucha lluvia, mucha agua, y lo más probable es que tengamos aluviones donde ya ha ocurrido otros años atrás que han dejado catástrofes. A partir de la nevazón del último fin de semana, de la inclemencia del tiempo, estamos preguntándole a Álvaro y a Vanessa cómo se comportará la naturaleza en Chile. Álvaro, ¿cómo se va a comportar? ¿Cómo vienen los días para nuestro país? Me llama mucho la atención las cartas que me aparecen, Julio. No es otra baraja, es la misma de la semana anterior. Es que acá tengo otra. Otra, sí. Me llama mucho la atención las cartas que surgen porque me sale en primer lugar el emperador, que representa la mano del hombre, la construcción. Y el abuso muchas veces de esta carta, del concepto de esta carta, es la destrucción. En el otro extremo tengo la carta de la emperatriz. ¿Dónde está la cámara? Acá. Ahí, ¿cierto? Ahí, para que la gente lo vea, que es importante ver en el tarot los dibujos. En el otro extremo tengo la carta de la emperatriz, que representa la naturaleza. La emperatriz son las fuerzas de la naturaleza. El emperador muchas veces dificulta la libre expresión de la naturaleza, no entiende su sentido e impone su mano y comienza a destruir, con esto de construir tanto, construir sobre la naturaleza y crear, por ejemplo, sistemas de calefacción y sistemas de aire acondicionado, y encerrarse en edificios y hacer edificios fálicos, muy propio de la energía masculina del emperador. No respeta a la naturaleza. ¿Qué es lo que tengo al centro? La rueda de fortuna. La rueda de fortuna, donde podemos ver a un personaje que desciende y a un personaje que asciende. Entonces son los altos y bajos que nos presenta la naturaleza como una suerte de protesta frente a lo que está ocurriendo. Yo esperaría más cambios climáticos, yo esperaría algunas a lo mejor catástrofes.
me da mucha lata estar anunciando catástrofes, no es pero lo mío. podemos advertirlo. Pero podemos advertir porque que en el fondo lo que está ocurriendo, claro, es que nos estamos Álvaro, sobrepasando. Álvaro, pero no te sientas así, no está anunciando nada, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Estamos frente a una generación de niños hace 50 años que no nevaba como nevó en el centro sur de nuestro país. Sí. Estamos viendo cosas que nunca habíamos vivido. Sí. Tiembla un poco, se corta la luz. Sí. Llueve un poco, se corta la luz. Sí. Hay una perforación en el río Maipo, se corta la luz. Claro, no quiero ¿No es que cierto? la Sube un río, se corta el agua. No quiero que la gente Nieve, entienda entonces, que estoy anunciando más pero estamos... Pero sí es una pero predicciones científicas dicen que las catástrofes naturales van a ser más comunes debido al cambio climático y debido, sobre todo, a la acción del hombre poderoso en la Tierra. Justamente, por lo tanto, a eso me refiero, claro. El anuncio es consistente, al menos los anuncios científicos un poco consistente con lo que sale en el tarot. Porque finalmente los ciudadanos se sienten un poco solos frente a todo esto. Estamos todos un poco sorprendidos frente a lo que ocurre. No sabemos cómo actuar. Y por eso es pertinente de repente, porque el tarot nos ayuda quizás a prepararnos. Vamos a hablar con Hugo sobre lo que piensa y con Don Cristian, pero antes, Vanessa. Sabemos perfectamente nosotros. Vanessa, antes. Este año, ¿qué te dicen las cartas? ¿Van a venir lluvias fuertes, vienen catástrofes fuertes? ¿Qué viene para...? Mira, por lo que me salen las cartas, viene esta nueva nevazón, ¿ya? Que va a ser similar a la que pasó, un poco menor, pero sí algo en las montañas. La carta del viajando me indica que algo en un cordón montañoso va a pasar muy pronto. Puede ser algún volcán o puede ser un deslizamiento, un aluvión que no se esperaba en ese lugar, ¿ya? Va a haber mucha gente junta, ayudándose, ¿ya? Va a haber una campaña. Esto va a ser en unos 2 meses más, 1 mes y medio más. Y ¿sabes lo que se va a incrementar? Ya, primero va a crearse algo nuevo en cuanto a la medicina. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos viendo cambios climáticos. Es porque van a aparecer nuevos tipos de alergia. Y esos tipos de alergias son causados por el cambio climático. Hay algo que no está funcionando y que a los que son alérgicos los va a tener más, si es que ya no se han sentido más expuestos a todo el medio ambiente que los está rodeando. Y va a salir algo a favor de eso en cuanto a salud. Ahora, las profecías de Hugo son más catastrofistas, pues. ¿O no, Hugo? Don Hugo no me asuste. Pero qué honor más grande que me consideren profeta a mí. No, pero primero, antes de hablar de profecía, yo creo que tenemos que formular nosotros una interrogación. ¿Qué grado de culpa tenemos nosotros del cambio climático? Toda. En mi opinión, casi toda casi toda la culpa. El planeta es un reflejo de lo que somos nosotros, lo que lo habitan. Supuesto, claro. Se nos ha anunciado por personas científicas, por mucha gente, los efectos de lo que estamos, por ejemplo, del gas invernadero, los efectos de la muerte de los vegetales y de los animales. El glaciar que claro, se que ya lo anunció poco. por lo demás la Virgen de Saleta hace el año 1846. Por lo tanto, ya se muerte de animales. Cómo se calienta el agua en los océanos, se producen las variaciones de peces, cómo mueren los corales y mueren las abejas. Sabemos nosotros que el día que muera cierto porcentaje de abejas, se termina la vida del hombre. Sí. Se termina la cadena alimenticia. Todo esto lo sabemos. ¿Qué se hace? Los gobernantes. El señor Trump, por ejemplo, se retiró del Comino París. La India creo que nunca ingresó. Los poderosos, Japón, se dedica a cazar ballenas. Todos los poderosos en el mundo están contribuyendo a destruir el planeta. Y nos pasa la cuenta a nosotros, los más débiles. Yo creo que mientras el hombre no tome conciencia de que está a punto de extinguirse la vida en este planeta, no se puede hacer absolutamente nada. Y lo más grave, esto lo anunció, me parece, Al Gore, que no es si de aquí a 5 o
6 años no se toman medidas drásticas para impedir la contaminación del planeta, ya después no se va a poder hacer nada. El efecto progresivo solo va a ser solo ir progresando, aun cuando nosotros tratemos de operar. ¿Cuánto futuro le das tú, según tus predicciones, a la vida humana? Tal como estamos. Si habla de 100 años, yo no doy más de 50 o 60 años. Yo tampoco. Tal como estamos. Cristian, Hopkins dice que tal como estamos, como dice don Hugo, a la humanidad le quedan 100 años de vida. ¿Qué piensas tú al respecto? Mientras nos entrega la respuesta, me gustaría que entráramos a una zona de tarot. Vanessa, Álvaro, porque muchos abuelitos han dicho que después de todo esto va a temblar. Y yo no sé si ese es el mito, es la cuestión del susto, todo lo demás. Por favor, tírate de los naipes con respecto a eso. Álvaro, igual entremos a una zona de tarot. Desde el punto de vista mío, querido Julio y amigos, nosotros estamos viviendo una sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra debido a la crisis climática causada por el humano. En consecuencia, la situación es dramática y trágica. ¿Y quiénes son los principales responsables? Uno lo tiene que acentuar. Los principales responsables son los hombres poderosos del mundo. Así es. Me refiero a los grandes gobernantes, los grandes industriales, los grandes economistas, los grandes banqueros. Ellos son los principales responsables que están llevando a la humanidad entera a esta tragedia de la sexta extinción. Todos hoy día, todas las grandes especies del planeta están en peligro de extinción o en riesgo de extinción. ¿Usted habla de la sexta extinción? Así es. Anteriormente han habido al menos 5 grandes, otras tantas extinciones. La última gran extinción es la extinción de los dinosaurios a partir de un meteorito que cayó en la Tierra. Pero la particularidad de esta situación es que por primera vez el agente del cambio climático es el humano. Somos nosotros, y es la actividad industrial, económica, sobre todo de los últimos 250 años, que se ha acentuado a partir de 1947. En consecuencia, la situación es realmente dramática. Las predicciones son catastrofistas. Hawking le da 100 años, Hugo 50. Sea lo que sea, las especies se están extinguiendo, los rinocerontes están siendo cazados, pero dentro de todo este escenario, todo este impulso destructivo sobre todo lo lleva al hemisferio norte. Un hemisferio en guerra, un hemisferio súper contaminante, los países industriales de Estados Unidos, Europa y también lo que es ahora China. Y dentro de este escenario, la buena nueva al menos es que la esperanza para poder traer orden al mundo está precisamente en nuestro continente de América del Sur. Nuestro continente tiene una matriz en general limpia, que es la que hay que incentivar. Por lo tanto, sea lo que sea dentro de esta situación, Hugo, si nosotros no tomamos, no nosotros, sino que los grandes gobernantes y los grandes industriales y empresarios que controlan a los pueblos de la tierra, son ellos los que tienen que tomar conciencia que de aquí, según Hugo Cepeda, no pasamos 50 años. Hay una ecuación que siempre es bueno recordarla. A mayor temperatura, mayor pobreza. A mayor pobreza, mayor conflicto social, mayor delincuencia. Por lo tanto, eso es lo que se viene para nuestro continente, para el mundo entero, si no se toman medidas ahora. Claro que con gobernantes inconscientes como el Donald Trump, la cosa... Bueno, puedo estar más de acuerdo con lo que dice Cristian Contreras, porque en mis cartas acá aparece el carro junto con el diablo, que justamente se refiere a los grandes gobernantes a los cuales tú te refieres, a los grandes empresarios. Es la gente que maneja el planeta en el fondo, es la gente que pone en movimiento todo, como este personaje que está acá conduciendo a estos caballos.
Y junto a esto la carta del diablo, que es la falta de conciencia. Porque el diablo es una carta en el tarot que en un aspecto positivo, con esta antorcha que tiene arriba, esta llama, está intentando adquirir una conciencia desde esta caverna de ignorancia en la cual está. Y la tercera carta, el colgado, bueno, esto mismo nos tiene de alguna manera así, atados, amarrados, impedidos de poder hacer nuestros movimientos. Yo creo que todo esto igual parte por casa, cada uno debe tomar conciencia, pero qué difícil cuando está esto en primer lugar, nos cuesta aún más todavía. Y respondiendo a tu pregunta que tenía que ver con temblores, ¿no? Sí, con catástrofes, con temblores. Bueno, puede que en este momento esté temblando en algún lugar, ¿no? Claro. Temblores hay en cada momento. Pero sí es probable, fíjate, que vengan situaciones en general en las cuales también haya movimientos telúricos que sirvan como para que el hombre tenga otra perspectiva, para que cambie la mirada, como este personaje que está aquí invertido, y haga algo para salir de este estado en el cual siente que no puede nada, no puede hacer nada. Por las cartas que saqué, tengo también viene, mira, anoté algo que no podría explicarlo en las cartas, pero que eso es lo que puede hacer una persona que practica la evidencia, ¿ya? Pero viene un cambio, y si estábamos hablando de sismos, viene un sismo. Mira, yo anoté algunas cifras. Pronto, para el norte, un 6.5-6.7, de Antofagasta hacia el norte, 5.4 anoté más o menos Chillán, Concepción, y algo va a pasar en Puerto Aysén, pero tiene que ver con frío, porque cuando veo Puerto Aysén lo veo cubierto completamente de hielo, ¿ya? Esto nos va a servir con las cartas que nos sacaron, y que fueron muchas porque tuve que sacar varias. La carta de la curación, la plenitud, la carta de los sueños, del cambio, la aventura. Chile es un país sísmico y lo sabemos. Sin embargo, van a empezar a ocurrir sismos más seguidos, a lo mejor algunos perceptibles, pero muy levemente. Cosa de que la Tierra en sí nos está avisando de que tenemos que empezar a hacer cambios desde ya. Hay muchos países que ya están empezando con el tema de las bolsas plásticas, del reciclaje, cosa que acá todavía no se ha hecho. La Tierra nos está hablando y no la estamos escuchando. Eso, Julito. Norte 6.5-6.7, Chillán hasta Concepción más o menos un 5.4, y algo en Puerto Aysén donde veo mucho hielo. Y no es un castigo, nosotros nos hacemos esto nosotros mismos. Pero hay un problema aquí. Yo reconozco que también nosotros tenemos que colaborar los ciudadanos a pie, porque esto es un asunto global. Crear una cultura, se está haciendo por lo demás entre la gente joven, entre los niños. Pero como dice el doctor Fay, aquí nosotros no tenemos poder frente a los poderosos. Es mínimo. Ellos son los que resuelven y manejan, toman las decisiones, cortan el queque y toman las decisiones. Sí. Si ellos no toman conciencia, no sacamos nada nosotros conseguir discutiendo. Y yo veo que esto es pero una verdadera catástrofe anunciada. Es una muerte anunciada, sabiendo lo que está pasando, y no logran entrar en razón. Siempre uno tiene que recordar Antes de que siga Cristian en zona de tarot, nuestros ríos, Álvaro, si pudiéramos hablar de nuestros ríos que son tan beneficiosos para el planeta, pero que a veces nos dan un dolor de cabeza porque tenemos asentamientos, lugares, ciudades, pueblos que están ahí, ¿no es cierto? Como decían los guasitos, a la bajada, están ahí a la bajada y están desprotegidos. Hay localidades que ya han sido inundadas 2, 3, 4 veces, todavía no se recuperan de una y nuevamente vuelven a salirse los ríos. ¿Ven algo con respecto a eso, Cristian? ¿Tú querías acotar algo? Sí, lo que quería acotar, digamos, apoyando a Hugo, es que, mira, hay una máxima política que dice que si un gobernante fuese virtuoso, el poder del ejemplo lo imita el pueblo. Por lo tanto, eso es así. Si hubiese un gobernante que proteja el medio ambiente, el pueblo y la ciudadanía lo va a repetir por el poder del ejemplo. Pero como uno está viendo gobernantes que están haciendo maldades y cosas que no están reñidas con la ley, que no nos extrañe la delincuencia, porque los... Cristian,
ciudadanos repiten lo que hacen los gobernantes. Cristian, hace poco la revista Time en Estados Unidos, en su portada, en su primera página, ¿no es cierto?, habló de la extinción de las abejas. Salía en esa primera página que era bien impactante que una revista de esta naturaleza tocara a abordar a este tema. No todos tenemos acceso, no todos tienen acceso a este tipo de reportajes, de investigaciones, de noticias. ¿Por qué no nos dan los alcances de la extinción de las abejas? Los alcances son dramáticos, ¿ya? Hoy día se han medido como ejemplo en colmenas, en los paneles, más de una cuarentena de todo lo que son agentes químicos, herbicidas, pesticidas, adentro de los panales de las abejas por todas las fumigaciones que hacen los campos de cultivo y la agricultura. Ahora, esos agentes herbicidas y químicos tóxicos lo que hacen es desorientar a las abejas. En consecuencia, cuando una abeja llega al panal y les dice a ellas con su canto mágico, con su baile mágico, a dónde está una fuente de polen, y las otras salen, al cargar estos agentes químicos se desorientan y están muriendo por todas partes. Ahora, quizá la alianza más importante de la naturaleza es la alianza que existe entre las abejas y las plantas. Sin esa alianza, prácticamente como lo señalaba oportunamente Hugo, la vida del ser humano se hipoteca, se empobrece. ¿Y qué es lo que se está viviendo? Bueno, mortandad de abejas por todas partes. La situación, por eso digo, es dramática. Los herbicidas, químicos en el ambiente son causa directa de lo que está ocurriendo, lo que le está ocurriendo a las abejas. Y las abejas son un ejemplo, pero suma los rinocerontes, los elefantes, los tiburones blancos, las ballenas que se desorientan y varan. ¿Por qué se desorientan las ballenas? Uno lo tiene que decir, no porque se quieran suicidar. ¿Pero por qué es tan deliberante la abeja? Como para que la gente entienda. Porque ellas generan la polinización. Entonces, la polinización permite que haya alimentos, legumbres, muchas veces, frutas. Sí. Sin la polinización no existe. Es decir, eso lo hace solo la abeja. Efectivamente, entonces, si mueren las abejas o se extinguen las abejas como se está proyectando debido a toda esta situación, bueno, en el momento dado en que desaparezcan, es posible que la raza humana sobreviva a duras penas 5 años con suerte, Hugo, quizá menos, porque no van a tener que alimentarse. De hecho, hay personas que están juntando semillas y que se recomienda mucho juntar semillas de lo que tengan y alimentar también a las abejas, que hay un sistema que uno puede alimentar a las abejas para ayudarlas. Y ojo que en nuestro país también se ha visto, a mí me ha tocado pasear, afortunadamente todavía uno tiene acceso a ese fantástico producto que es la miel, pero también hay muchos panales y muchas personas que cultivan a las abejas, que las cuidan, que son los más claros ejemplos para cerrar de la este situación. segmento, ¿qué dice la Biblia, don Hugo? Bueno, la Biblia supongo que, no sé prácticamente qué. Habla de la extinción de las especies. Habla de los cambios climáticos, habla de estos cambios, habla de que el hombre... Sí, que el hombre exactamente, con sus pecados precisamente, va a ir provocando la ira de Dios. Y eso lo dijo Jesús en el Evangelio. Y además las diversas profecías, para mí las más importantes son la de Nazaret, la de Fátima, que ya plantean esto ya. Sí. La de Nazaret es clarísima, enfermarán y morirán las plantas y los animales. Los bosques serán desiertos y los desiertos serán el cambio climático. El mar varará a los peces. Y agregamos nosotros la falta de orientación, porque a todo esto hay una falta de orientación enorme por parte de las aves migratorias. Sí. Como les vamos quitando el hábitat nosotros, tienen que desviarse. Y basta con que se desvíen unos pocos kilómetros para que no puedan reproducirse bien y lentamente vayan a morir. Suma también todo lo que es la situación de los mares, no solamente con los continentes de basura
que hay en los mares producto de lo que hace el ser humano, los desperdicios, porque el ser humano ocupa el mar como una cloaca simplemente, sino también Querida porque hermandad, 3/4 partes de la vida marina se ha extinguido Querida hermandad, por el de basura ahí en el sobreexplotación. Pacífico, querida de hermandad, basura, Mucho. 300 kilómetros. querida hermandad, don Hugo, Álvaro, Vanessa, Cristian, salimos de la zona de Tarot. Viene el Papa en enero. Viene Francisco I a inicios del próximo año. Pero hay una profecía que dice que Francisco será el último Papa. ¿Es tan así, don Hugo? Estos son los grandes enigmas, los grandes misterios. Nos pasamos de nuestra zona de Tarot y de una conversación de actualidad a nuestros grandes misterios. En solo 40 segundos ponemos en contexto el tema. A continuación, Misterios de la Iglesia. El último Papa es una de las predicciones más conocidas de la historia católica. Es la profecía de los últimos papas que se le atribuye a San Malaquías, un obispo irlandés canonizado en 1190. Aquella profecía dice que Dios le hizo una revelación. Le dio a conocer a los futuros aspirantes a papas de la Iglesia Católica. No le anticipó si serían papas o antipapas. Solo le entregó las características de los hombres que iban a liderar la Iglesia hasta el fin de los tiempos. San Malaquías habría escrito 112 frases en latín, donde saldrían las particularidades de las futuras santidades. Estos documentos estarían guardados en los archivos secretos del Vaticano, que se dieron a conocer en 1595. Seguidores de las profecías ubican que el Papa señalado como 112 sería el último Papa antes del Apocalipsis. Lo impresionante es que esta teoría es coincidente con una similar de Nostradamus. Y dentro de los nombres que se le confiere está el de Papa Negro, debido a su sotana jesuita de ese color. ¿Será Francisco I el último Papa? ¿Será Francisco I el último Papa? ¿Será esta profecía correcta, don Hugo Cepeda? Bien, en primer lugar, el Papa Negro que llamarían sería cual que tiene el título el Triunfo del Olivo, que es Benedicto XVI. Por lo tanto, ya sería este Pedro el Romano, lo que es difícil que sea. Por los cálculos que yo he hecho aquí, voy a dar mi opinión personal en varios aspectos. El elenco de papas, incluyendo antipapas, de la época del año 1143 hasta la fecha, no da exactamente la cifra que corresponde dar. Por lo tanto, hay que recurrir a otro tipo de argumentación, que es el tiempo, los años. El primer papa del cual habla San Malaquías fue elegido en el año 1143. 442 años más tarde, el año 1585, fue elegido Papa Sixto V. Ahora, el lema, o sea, lo que se dice de Sixto V es lo siguiente: Axis immediatatis signis. El eje en la mitad del signo. Y el signo se refiere al tiempo. Por lo tanto, si es la mitad del tiempo, hay que contar de 1585 hacia adelante 442 años también. Y este da el año 2027. ¿Y quién sea elegido el año 2027 o próximo al 2027 va a ser el Papa que hayan de llamar el Pedro Romano, que no sería el último Papa? Sería prácticamente el que tendría que enfrentar la mayor crisis de la Iglesia. Se habla, también coincide un poco con lo que hablan de las profecías de Fátima y de otras más, de la destrucción de la ciudad eterna, la muerte de muchos, empezando por el Papa. Y la destrucción habla de las 7 colinas. Yo interpreto que van a ser 6 colinas. La 7ª colina, que es el Esquilino,
yo creo que no va a ser destruida. Es aquella en que está cita la Basílica Santa María la Mayor, donde está la Virgen de la Salud Romana. Y es por eso que esa nueva era que se va a formar va a ser bajo un amparo especial de la Virgen María. Y ahí habrá una renovación total de la iglesia y para poder enfrentar el resto de su proceso de peregrinaje a través de la historia. Yo debo decir que todas estas profecías privadas, nadie tiene obligación de creerlas. No, nadie tiene obligación de creerlas. Cristian, ¿qué piensas tú? Solamente antes que sí. Hay una cosa curiosa, sí, los nombres de los papas, que a mí me llama la atención, uno especialmente. En el siglo XIV, un antipapa, dicen algunos, yo creo que fue papa, Benedicto XIII, que se llamaba Pedro Martínez de Luna, que siendo cardenal tenía el título eclesiástico de la iglesia Santa María in Comedi. ¿Saben ustedes cuál es el signo de él? La luna comedina. Miren qué coincidencia. Pastor en Nauta, por ejemplo, Juan 23. Señor, usted tiene la palabra. Sí. Bueno, como decía Hugo, en esto cosa de las interpretaciones de esta profecía nadie tiene que creer y dependen de lo que uno pueda leer. Pero claro, la lectura que yo tengo de esta profecía de San Malaquías, que desde Celestino II tienen que haber 111 papas, es quizá un poco más tradicional, sobre todo en lo que dice. Porque cuando se habla del Papa 109, se habla del Papa de la luna, de la media luna, y se relaciona precisamente con Juan Pablo I, muerto después de un pontificado de 33 días, y que evidentemente se le relaciona con la luz blanca, con la luna blanca, etc. Hay una relación. Después viene quien es Juan Pablo II bajo el lema de labores solis, es decir, un trabajo quizá de agotamiento del sol, es decir, de un papa viajero, un papa que estuvo hasta el último momento dado de su vida trabajando, no abdica, no renuncia, sino que hasta el último día es papa, se relaciona. El Papa 111, Gloria del Olivo, y precisamente es Benedicto XVI, que se le relaciona porque en el escudo de los benedictinos aparece el olivo. Por lo tanto, si esto es así, Francisco vendría a ser el último papa. Pero al margen de que sea o no sea el último papa, Hugo, si no es el último, es el penúltimo. Por lo tanto, igual estamos al final de la profecía de San Malaquías. ¿Qué hay después de los papas? No, va a haber papas nuevamente, después una persecución, que por lo demás, persecución que el cristianismo, especialmente el catolicismo, está en plena vigencia. Actualmente es una religión perseguida. Se dice también, entre todas estas lecturas, que después de este último papa... Acaba de decir Hugo que el catolicismo es una religión perseguida. ¿Por qué no...? En este momento... Pero desarrolle. Vamos, mire, en este momento, resulta que si uno empieza a abrir los diarios, todas las noticias, la muerte de cristianos en el mundo es enorme. Sí. Especialmente de católicos. Ahí voy a decir algo después de Pío XI, que está ahí, contestando lo que usted piensa decir una toma. Fíjese que, por lo tanto, las persecuciones se van a ir agravando. Actualmente estamos todavía muchas veces en un plano de destrucción moral, de desprestigio al catolicismo. Todo el mundo habla en contra del catolicismo, lo consideran culpable de todas las grandes plagas que hay en la humanidad, pero después va a ir siendo cada vez más efectiva. Incluso yo soy un convencido de que un papa va a morir, y que va a ser Pedro II, va a morir en la persecución. Y se hablan precisamente las profecías que su sangre será derramada al pie de la cruz. Pero Juan Pablo I no lo mataron. Dicen, ¿Cuál es su mi opinión, yo no creo que lo haya muerto. No hay ninguna prueba. 33 días. Por lo tanto, fue Papa Juan Pablo I. Otro, Marcelo II, el de la misa del Papa Marcelo de Palestrina, 3 meses. Algunos duran más, otros duran menos. Pero si no se demuestra que lo hayan asesinado, es muy difícil sostenerlo. Pero profesor, usted está... En cambio, hay otros casos que son dudosos. Hay uno dudoso. Sin embargo, uno
sobre la base de algunos libros que uno ha leído, como El Día de la Cuenta o En el Nombre de Dios. Mira, la muerte de Juan Pablo I fue en 1978. 10 años después, por ejemplo, comienzan a salir y a desclasificarse documentos y conocimientos y cosas que no se sabían de la muerte de Juan Pablo I. Por ejemplo, se dijo durante los primeros 10 años que John McGee había sido el primero que lo había visto muerto. Sin embargo, la persona que primero lo vio muerto fue una monja que estaba encargada del aseo. Descubrió, por cierto, vómito en el baño, que habla o sugiere la posibilidad de que haya sido envenenado Juan Pablo I. También se dice que él, que no se le hizo adecuadamente una autopsia, que fue embalsamado rápidamente, que en realidad él murió en su escritorio, pero fue encontrado muerto en su cama. ¿Y que por qué? Porque en realidad, según estas visiones, habría sido víctima de un asesinato, porque aparentemente él quería arreglar ciertas cuentas del Banco Vaticano, del Banco Ambrosiano, porque aparentemente en aquel momento, en los 70, el banco estaba prestando plata con bajo interés a algunas personas indicadas, o también habría estado el banco invirtiendo en acciones medias fraudulentas. Juan Pablo I habría querido, el Papa de la Sonrisa, por cierto, habría querido un poco limpiar el Banco Vaticano o hacer algo, cosa que, fíjate tú, muere a los 33 días. Son señales de una posible. Estamos en la zona de enigmas. Pero hay algo que no sé por qué no lo ha sacado, debe saberla el doctor Feil. Hay sospecha de otro asesinato del Papa. Y no muchos años atrás. Estaba por ahí de Pío XI. Pío XI, un papa antifascista y antinazista, decidido. Escribió encíclica en alemán, Mit brennender Sorge, con ardiente preocupación en castellano. No habíamos bisoño. Y quería escribir otra encíclica más y estaba enfermo. Y de repente se agrava y muere. ¿Qué año más o menos? El año febrero de 1939. Curiosamente, ¿saben quién era el médico de cabecera que lo asistió hasta su muerte al Papa Pío XI? El doctor Petacci, padre de Claretta Petacci, la amante de Mussolini. Vean usted, aquí hay coincidencia. A lo mejor no creo que murió de muerte natural el Papa, pero podría. Señores, aunque ustedes se enojen conmigo, tengo que terminar la zona de grandes preguntas, de encrucijadas. Álvaro trae preparado todo el tema de las sectas. Vanessa, vamos a hablar contigo de las sectas y de lo que ves. Doctor Hugo, esperamos que nos entreguen su sabiduría en este tema. Pero el equipo de Carlos Alberto López ha hecho un reportaje de Antares de la Luz. La semana pasada nos quedamos sin tiempo para poder desarrollar bien el tema. No queremos que nos pase lo mismo por eso. En este instante, usted tendrá acceso a este reportaje. Estuvimos en todo el recorrido, en todas las casas que estuvo Antares de la Luz, donde se escondió, donde se mató, donde hizo el sacrificio. El reportaje es del equipo de Carlos Alberto López, acá en La Hermandad. Ramón Castillo Gaete, Antares de la Luz, fue el líder de la denominada secta de Coliguay, quien se autodeterminaba el Mesías. Inspirado en el calendario maya, anunciaba que el 21 de diciembre del año 2012 sería el fin del mundo y que solo sus seguidores se salvarían. Para salvarse del fin del mundo, quemaron vivo a un recién nacido que pensaban ellos era el anticristo. Su líder, autodenominado Antares de la Luz, escapó al extranjero y hay orden de captura internacional. Fue encontrado muerto el líder de la secta de Coliguay, Ramón Castillo Gaete. En un momento me dijo, si a mí me van a coger, yo voy a terminar preso. Yo no quiero. Y la forma de libertad para mí es no estar en mi cuerpo. Voy a transmutar mi ser. La decepción después de su fracaso profético
siempre va a traer el suicidio de las personas. Él es psicótico, entonces en esto no hay nada anormal en términos de esoterismo. Lo anormal es que hay una conducta anormal respecto a la norma. Viajamos hasta el Cusco, la ciudad en que Ramón Castillo Gaete, Antares de la Luz, selló su destino. Pero hasta hoy hemos conocido solo una historia, la policial. Hay otra que permanece oculta o al menos desconocida, las señales que él dejó. Hay algunas que podemos ver, otras solo las podemos sentir. Luego de 4 años de este bullado caso, recorreremos los lúgubres rincones de la casona en que se suicidó. Una propiedad que muchos aseguran está embrujada y donde, según la policía, otras 7 personas han perdido la vida de forma trágica. También nos internaremos en Ollantaytambo para descubrir su refugio, donde se ocultó cerca de un mes junto a Francisca Ceroni, una casa que por primera vez su dueño mostrará en televisión. Y también regresamos al sitio del suceso, el Fundo Los Culenes, en la cima de uno de los místicos cerros de cuarzo en Coyihuay, donde Antares y su gente realizaron el macabro ritual. El 23 de noviembre del año 2012, todo estaba en calma hasta cerca de las 11 de la noche. A esa hora, Ramón Castillo Gaete, Antares de la Luz, materializaba junto a sus seguidores un horroroso ritual. Él era el líder de una secta que anunciaba el fin del mundo el mismo día que los mayas consignaron en su calendario, el 21 de diciembre del año 2012. La mejor expresión de este tipo de radicalidad en la dependencia de los fieles se expresa, por ejemplo, en los suicidios colectivos que en los 30 años anteriores al fin del milenio se produjeron en diferentes partes del mundo, en la que los líderes convencían a sus fieles que era el momento de trascender. Lo mismo que le decía Antares de la Luz a sus fieles. El 21 de diciembre del 2012 iban a trascender. La hermandad. Trascender el lenguaje de ellos, suicidio, autoeliminación, el lenguaje nuestro. En el caso mío es una ofrenda que hago porque él es un anticristo, nació antes de tiempo. Eso me dijo. No ha nacido en el tiempo que debería estar. Me lo contaba con normalidad, tranquilo. Toda esta ceremonia estuvo marcada por la ingesta de ayahuasca, una planta que crece en la selva y que ancestralmente se ha usado con fines medicinales y de sanación. Tras bailar e invocar al más allá, el líder Antares de la Luz retiró la plataforma en que permanecía el recién nacido, quien fue lanzado vivo a la hoguera. Este es el líder. En este momento, según antecedentes que se manejan con la Interpol Chile, este se encontraría en Perú. A los pies de la fortaleza de Ollantaytambo es donde se congrega la mayor cantidad de turistas que llegan a conocer el Valle Sagrado de los Quechuas. Es en este preciso lugar, justo en el frontis de la parroquia Santiago Apóstol, donde Ramón Castillo Gaete, más conocido como Antares de la Luz, vendía sus productos. En aquella piedra de allá. Ah, la de allá. En ahí vendía, el 2 días, 3 días, vendía. Entonces, la turistita, yo más o menos me conocí por la mujer, por la gringuita. Sí. Que tenía el pelito corto. Pelito corto, blanconita, y algo chibola, no tanto, ¿no? La mujer que describía esta comerciante de Ollantaytambo es Francisca Ceroni, pareja de Antares de la Luz, y quien lo acompañó mientras estuvo prófugo. Sin quererlo, fue la pista que permitió ubicar a Castillo Gaete, primero en el pueblo y luego en la zona de Rumira, a unos 2 kilómetros del centro de la fortaleza, donde se refugiaron en una casona. La hermandad. Este hombre nos llevará a un lugar hasta ahora desconocido, el escondite de Antares y su pareja. Yo soy Eduardo Mendoza, soy el propietario de toda esta finca y por primera vez estoy dando a conocer que aquí estuvo Ramón Antares de la Luz. Esta es la entrada de la casita, que estaba ya terminada porque estaba nueva, recién concluida. Él se ubicó aquí y arriba.
el segundo piso? Sí, en el segundo piso. ¿Podemos ir? Sí. Esta es la entradita para el segundo piso. Es una pequeña propiedad en medio del bosque, casi como una casita de cuentos. Y él se ubicó aquí. Y las palomas estaban adentro con él. O sea, él les daba de comer, entraban, comían prácticamente con él. Y abajo estaban los perros. Cuando él se va, como a los 2 días, las palomas se fueron. La hermandad. Para muchas personas que saben lo que pasó acá, me dicen que como que la ha dejado salada, la ha dejado la casa manchada. Tal vez así que yo me traje un grupo de amigos chamanes y hicimos una limpia acá. Hicimos una limpia para sacar todo lo malo, negativo que hubiera podido quedar, ¿no? Las personas que se alojaron aquí hará 2 años, claramente han percibido a él. Jenny vivió en esta casa junto a su hija Camila, su nieta y sus 2 hijos más pequeños. Ellas constataron los extraños fenómenos que ocurrían en la casa. Recién cuando empezábamos a estar en la casa como que sentíamos algo nosotras y más mis hermanos chiquitos. Era como una presencia que estaba ahí. A mí me hacía ponerme mal, lloraba, me estresaba, con mi hija me la agarraba. El ambiente era muy fuerte, ¿no? Eduardo jamás les contó quién había habitado la propiedad antes que ellas llegaran, y menos su abrupta partida o el sacrificio de su propio hijo que había realizado en Chile. Al entrar era una sensación de oscuridad abajo. Arriba no, arriba estaba muy lindo. Inclusive cuando llegamos la primera vez, a la segunda noche, aparecieron 2 murciélagos volando encima nuestro y lo comentamos a un maestro espiritual que conocemos y nos dijo que eran chupadores de energía. No sentía ganas de bajar abajo en la cocina porque sentía algo, era como un temor mío de bajar, de sentir algo feo en mí, de que algo se me entre. No hay duda que la huella de Antares estaba presente y desde el mismo instante en que partió de este mundo. Él desaparece y después sale la noticia que lo encuentran colgado, ahorcado en una casona en la calle Sapi de Cusco. A los 2 días después de que llegaron a Ollanta, los perros aullaban. Aullaban los perros. Al menos el negro aullaba toda la noche. Las palomas mensajeras salen en vuelo de la casa en círculo hacia arriba, hasta que no volvieron. Yo pienso que él al momento de irse, de dejar de matarse, su ser, su espíritu, se fue, se transmutó en algo y los animales sintieron todo eso. A eso de las 11:40 hora peruana fue encontrado el cuerpo de Ramón Gustavo Castillo Gaeta al interior de esta vivienda abandonada. Él asumió que era el demonio el que lo estaba persiguiendo y que había personas que estaban al servicio del demonio y adopta la resolución de autoeliminación de trascendencia para castigar a este mundo, planteándoles el hecho de que él, que representaba a Dios, abandonaba este mundo por la persecución injusta a la que se le estaba sometiendo. La policía cusqueña dio cuenta que, según sus registros, allí 7 personas se han quitado la vida. Al pasar por la concurrida calle Sapi aquí en el Cusco, resalta inevitablemente esta enorme casona abandonada en que Antares de la Luz se quitó la vida. Desde ese día, esa casa quedó marcada, literalmente marcada. Resaltan estos enormes letreros, escritos por el dueño de la propiedad, un hombre para quien el dinero no es problema, sino los dimes y diretes de las personas que a punta de rumores transformaron su inmueble en un centro de atención. Pero eso cambió. Se levantaron los muros medianeros impidiendo que cualquier extraño pudiera acceder. Es más, se aprecia claramente que está prohibido ingresar. Cualquier movimiento inusual es avisado de inmediato a la policía, que está a menos de 2 cuadras. Quien sea sorprendido en el interior es inmediatamente detenido.
Y si se tratara de algún extranjero, como nosotros, el escenario previsible es la deportación inmediata y el impedimento de ingresar al Perú por los próximos 10 años. Así todo, ayudados por un vecino, accedimos a la propiedad para constatar cómo está el lugar que marcó el solitario y abrupto epílogo para Antares de la Luz. Debíamos ser más que discretos, por ello con nuestra tablet hicimos parte del registro. El temor de ser sorprendidos nos asusta. Cuarto oscuro. Así luce por dentro esta supuesta casa embrujada. Que han visto fantasmas o que escuchan sonidos, que se escuchaban gritos y voces en la noche, durante la noche. Una casa cargada con el estigma de los recuerdos, el paso del líder de una secta que en el magnetismo del Cusco quiso trascender. Muy probablemente ha escogido este lugar Cusco o Perú porque aquí está la fuente energética, en Cusco está la barreta de oro, está acá, en este cerro de acá atrás. Ahí se ha hundido este es el lugar energético y aquí está fluye el poder, la fuerza, la energía. En busca de la huella de Antares, también viajamos al valle de Coyihuay, la zona escogida por la secta para materializar su macabro plan. Un lugar místico, magnético, que de seguro cautivó a Ramón Castillo para hacer el sacrificio. Muy místico porque aquí las vibras, como se dice, son muy buenas porque aquí nuestros cerros que nos rodean son de cuarzo, todo es cuarzo. Y naturalmente que yo creo que por eso esta secta vino de alguna manera a un fin de semana a hacer los ritos acá. Don Claudio nos había advertido que el camino al Fundo Los Culenes no estaba apto para vehículos, y a poco andar lo comprobamos. No nos quedó otra que comenzar esta verdadera travesía, 5 kilómetros cerro arriba, hasta llegar prácticamente a la cima. Luego de cerca de 2 horas cerro arriba, logramos llegar al acceso del Fundo Los Culenes. El portón estaba descerrajado, pero sabíamos que para poder llegar al lugar de los hechos había que acceder por un estrecho sendero, que tras una incesante búsqueda nos llevó al mismísimo sitio del suceso. Esta bodega de adobe sirvió como refugio a la secta de Antares de la Luz. Aquí permanecían los fines de semana durante sus retiros. Acá dormían, meditaban, bebían ayahuasca y hacían sus rituales. Afuera, la otrora estructura de madera para sesiones de temazcal hoy está en el suelo. Es aquí donde Antares sacrificó a su hijo recién nacido. Un macabro ritual que les permitiría trascender a puertas del fin del mundo maya. Un niño de tan solo 2 días de vida que murió calcinado en una hoguera. Quienes pasan por ahí, especialmente después de las 7 de la tarde, sienten llantos de guagua. Varios que las personas que van hacia el Fundo Los Culenes a arriar su ganado, buscar ganado, que han pasado por ahí, cuentan. Yo no creía mucho en esas cosas, hasta que cuando busqué abrirles la casa ahí donde estaban, que no es casa, sino que es una bodega de adobe, y también yo sentí, no sé, para decirle verdad, un peso tremendo sobre mi espalda. Una cosa de algo que me empujaba. No había viento, era un día normal en Coyihuay, y yo también sentí una sensación muy extraña que no la he sentido ni andando de noche por aquí a oscuras, nunca un temor a nada. Pero yo lo sentí. Un lugar que sigue casi intacto en lo material y también marcado por la presencia no solo de Antares, también de su hijo, que para él era el anticristo. Un hombre que ha motivado los más variados rituales para limpiar de su oscura presencia los lugares en que estuvo. ¿Habrá encontrado la luz o bien su espíritu sigue ligado a las tinieblas? La hermandad. Las sectas. Gente que se cree iluminada. Criminales. Locos. Mi querido Álvaro,
tú tienes la palabra. No va a estar en este segmento el profesor Hugo Cepeda, no se estaba sintiendo muy bien, así que esa es la verdad. Así que ya se fue a su casita para que se recupere para el próximo martes y para todos los trabajos que tiene y que realiza durante la semana. Así que ya mandamos un beso a Hugo. Álvaro, desarrolla el tema de las sectas, por favor, y de Antares. Sí, a mí me llama la atención algunos aspectos de este caso. Varios aspectos de este caso, la verdad. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el tema del filicidio. No es muy común que un líder de una secta termine asesinando o mandando asesinar de forma muy cobarde a uno de sus hijos. Por un lado está eso. Por otro lado, el nombre Antares de la Luz me llama también la atención, ¿no? Antares es la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, que es la octava casa en los signos zodiacales. Es la octava casa, es la casa de Escorpio. Voy a hablar sobre el número 8 un ratito más. Antares de la Luz, la mamá de Antares de la Luz, la mamá de Ramón, ¿cierto? Se llamaba o se llama actualmente, yo no tengo muy claro si ella está viva o no, María de la Luz. A mí siempre me llama la atención cuando hay coincidencias de nombres en la familia. En este caso, él se pone el nombre de la mamá. Los padres de Ramón se separan cuando él tiene aproximadamente 15 años. Él vivía con los padres, se separan y él mantiene una relación con su padre después de la separación, nunca lo deja de ver. Yo le saqué unas cartas a Ramón. Yo ya sé que pasó la sección de tarot, ¿no? Pero esta es una de mis herramientas principales. Por favor. Entonces quiero mostrar lo que surge acá porque es muy interesante. Por un lado puede revelar cómo adquiere la fuerza Antares de la Luz, el poder que él tiene sobre sus seguidores. En primer lugar está la carta de la luna, que absorbe, es una carta que absorbe a los demás, es muy demandante, es receptiva. En segundo lugar está la fuerza, es decir, que él absorbe la energía de los demás y adquiere fuerza gracias a eso. Y la tercera carta es cómo él actúa como líder de secta en la carta de la estrella, que curiosamente es la estrella, Antares, la octava casa del zodíaco, ¿cierto? Que es Escorpio, es la estrella más brillante de Escorpio. Aquí hay 8 estrellas arriba, la octava estrella. Bueno, pero por otro lado también, la luna es una carta femenina que es de gestación. Entonces, la luna es un espejo del sol. Yo veo en esto reflejado, de alguna manera, a Antares tratando de reflejar la luz de Dios, al igual que la luna refleja la luz del sol, de la conciencia. Él quería ser Dios. Él le pone a su hijo Jesús. ¿Qué él le pone a su hijo Jesús? De alguna manera tiene algún tipo de delirio en el cual se cree Dios, y él se creía a Dios. Ahí hay algunos datos que me llaman la atención. Yo creo que él viene de una madre que quería concebir el hijo perfecto. Es una madre que es muy cercana a él, es el hijo favorito de 4 hermanos, son 3 mujeres y él es el único hombre. Entonces yo creo que de ahí viene de alguna manera esta megalomanía, este delirio de grandeza, esta necesidad de poder y de controlar a otros a partir de su poder. Pero además yo tuve contacto con alguien que estuvo muy cercano a él cuando él tenía esta banda musical y tocaba, ¿cierto?, una flauta. Es una psicóloga amiga de un psicólogo mío. Esta psicóloga tenía una pareja y esa pareja participó de ese grupo musical donde él estaba. Y ella estuvo un tanto cercana a él un tiempo y le hizo un perfil psicológico, ahora que ella es psicóloga. Me dijo que lo encontraba un tipo no místico en ese tiempo, sino que muy misterioso. Muy seguro también de lo que decía. Él hablaba con mucha seguridad, llamaba mucho la atención esa seguridad que él tenía. Era muy narciso y atraía mucho al sexo opuesto. Pero además, en una oportunidad, alguien del grupo que iba a ser papá se acercó a él y le dijo, voy a ser padre. Y Ramón le dijo, no seas padre, porque los hijos le quitan la energía a uno. Te quiero hacer una pregunta, Vanessa. ¿Es posible comunicarse con alguien que tuvo el final como lo tuvo Antares de la Luz? Cristian, y a usted le quiero dejar hecha una pregunta. ¿Es posible que haya existido un astronauta maya hace cientos y cientos de años
que ya se haya dibujado en la cultura maya un astronauta? Vamos a ir a un pequeño corte comercial.